Gracias por la asistencia masiva, que además es un acto que felicito a los organizadores porque consolida el foro sindical de UCM. Esto es un marco, pues creo que fue acertado en su momento cuando lo impulsamos, es novedoso a nivel estatal y son otras federaciones de Izquierda Unida que están intentando construir espacios similares donde la izquierda política, la izquierda transformadora y el sindicalismo de clase, de una manera de igual a igual, pueden hablar de política y del mundo del trabajo, que eso es fundamental. También agradecer a Comisiones Obreras, sois varios miembros de la Ejecutiva Regional que estáis aquí por habernos dejado hacer el acto en vuestra casa de todos, y de una demostración de fuerza muy grande de que el edificio está bien, no hay goteras, no hay ningún problema. Por lo menos en la universidad a la que provengo yo, esto cae en ciencias políticas o en economía en la Complu y se olvídate, no tengo que ir. O en el metro, ¿no? Porque algún trabajador en el metro por aquí. Así que nada. Agradecer especialmente porque es un acto hoy en el foro sindical pues, bastante emotivo, porque tenemos a representantes de trabajadores y las trabajadoras de tres países fundamentales para el cambio político en Europa, ¿no? Y un abrazo al compañero Nico, que yo le conocí hace unos años en un acto jugando a mí, porque era uno más de lo que te estaba oyendo en Bruselas, y me pareció una máquina, un cuadro sindical y político de la mejor escuela, ¿no? Nuestra, el compañero Philippe, de un gran sindicato como la CGT francesa, que junto a la CGT pues yo he aprendido muchísimo porque son sindicatos muy novedosos, tanto en su forma de cómo estructurar siempre la acción sindical, adaptándola a las transformaciones productivas, que es un poco lo que voy a hablar, y la CGT, sobre todo en mi época, la Secretaría de Juventud y Comisiones Obreras, tuve mucha relación con los compañeros metalúrgicos jóvenes de Francia y muy especialmente al compañero Constant, y transmitir desde aquí un saludo y toda la solidaridad de los trabajadores madrileños al conjunto de la clase trabajadora de Grecia. Sois la dignidad de este continente. Perdón. Deciros a los compañeros, hermanos europeos que están con nosotros aquí, Madrid, en estos momentos, en el marco de la lucha de clases en Europa y en concreto en nuestro país, en España, es una referencia de la movilización. Hay un debate dentro de nuestra organización sobre si hay reflujo o no hay una movilización, pero lo que sí podemos decir es que en Madrid la respuesta social que se está dando es ejemplar. Son ya muchos años de movilización tras movilización exitosa y de masas que tuvo su última expresión en el 22 de marzo, ¿no? En las movilizaciones de hace poco más de una semana. Pero a partir justo de esa movilización, que casi miles y miles y miles de madrileños y madrileñas vinieron detrás otras tantas masivas, y decir que eso no es casual, y que eso que es un orgullo de todos y de todas no es casual. Y forma parte, digamos, de la expresión y del resultado de un tremendo esfuerzo organizativo que tiene el movimiento sindical en Madrid, la Unión de Comisiones Obreras de Madrid, región, uno de sus protagonistas fundamentales. Pero dentro de los distintos sectores de la clase trabajadora madrileña que están dando esa respuesta, recordar aquí a aquellos y aquellas que empezaron la lucha y que permiten que los demás se hayan sumado y que empecemos a tener victorias contra esta reforma laboral y las políticas de recorte, que son los compañeros y compañeras de Telemadrid, los de la Federación de Enseñanza, que han impulsado un sindicalismo muy imaginativo, los compañeros de Coca-Cola y los compañeros de Airbus, porque si no, no sé si se sabe en el resto de Europa que aquí vas a la huelga y te pueden caer 60 años de cárcel, por favor, si lo que dispararon fueron los policías, ¿no? Entonces, bueno, es que es tremendo. Aquí hay que transmitir de verdad toda la solidaridad a los compañeros que iniciasteis el conflicto social y que seréis los primeros en saber claramente que el cambio en Madrid va a merecer la pena. Empezar diciendo lo siguiente: voy a hablar, prácticamente no voy a hablar de política y voy a hablar muy poquito de Madrid, con lo cual no sé muy bien por qué me habéis invitado, pero y sí voy a hablar mucho del mundo del trabajo. Estamos en un foro sindical, en un foro cuyo primer elemento fundamental es ofrecer un ámbito de debate estratégico entre la izquierda transformadora y el sindicalismo internacional. Y en ese sentido, en ese marco, voy a intervenir. ¿Bien? Voy a intervenir de manera muy esquemática, pero sí lanzando elementos en forma, digamos, de tesis. Un poco, ya que somos muy clásicos y clásicas los que estamos aquí. Quería empezar con la primera idea central. En mi opinión, la crisis, lo que llamamos la crisis, para entendernos, no es cualquier cosa.
Creo que estamos ante algo que tiene algún tipo de dimensión histórica, y no es retórica, y lo voy a explicar. En las sucesivas crisis del capitalismo a nivel internacional, que es la forma en que este modelo tiene de avanzar, crisis y reestructuración, crisis, es la primera vez donde Europa, especialmente lo que hemos llamado Europa Occidental, que es donde se inserta España y Madrid, es la primera vez que está quedando desplazada del resultado de esa crisis. Europa históricamente ha sido uno de los elementos centrales del capitalismo, desde su origen hasta ahora. En estos momentos no es así. Cada crisis que hay una reconfiguración de la división internacional del trabajo. Y aquí que hay muchos sindicalistas del metal o de la industria, de eso saben mucho. Y en esa reconfiguración de la división internacional o social del trabajo, Europa está quedando desplazada. Y el elemento central del capitalismo post-crisis se está desplazando de lo que, digamos, conocíamos como el eje atlántico al del Pacífico. Y si veis el mapa, Europa está en la periferia. Pero Europa no es homogénea. Dentro de Europa también hay una división social del trabajo. Y los países que en ese reparto nos tocaba ser semiperiféricos, como es España, compañeros griegos, esto saben también, y en cierta forma Francia, desde su desindustrialización de la década de los 70 hasta ahora, pasaremos a ser periferia perfecta de un nuevo modelo en donde nosotros somos los grandes perdedores. Por tanto, estamos ante una Europa que pierde en la crisis y una España desplazada en torno a una capital como es Madrid, que queda descentrada del marco de la globalización resultante de la crisis. Y eso sí es una novedad. Y en Madrid lo estamos ya y lo vamos a empezar a pasar muy mal como paremos eso. Porque la deslocalización de Coca-Cola no es cualquier cosa y es un síntoma de lo que es eso como fue Arcelor. Si miráis el mapa de Europa, ¿dónde está Madrid? ¿Y dónde están las nuevas áreas productivas y de consumo en ascenso? Estamos fuera. Y este elemento principal, primera idea de reflexión, me lleva a lo siguiente. Si la izquierda, casi lo único que hablo de política, si la izquierda, en la que yo milito, la izquierda transformadora, de origen marxista, no entiende o pensamos que lo fundamental en este marco es pensar la reestructuración de los aparatos productivos desde el centro de trabajo, ese es el elemento central de la reflexión y la articulación política, seremos un gigante electoral coyuntural a lomos de un enano político. Quiero decir, sería si alguien en esto, primera tesis, mi opinión es, en el centro de trabajo en Europa es donde se está dando la gran transformación. Y es desde el centro de trabajo donde hay que pensar la alternativa y la acción. Y la retirada de la izquierda política de actuar en el centro de trabajo y replegarse a nivel electoral en el territorio es un error que tenemos que reconsiderar y reorientar. En definitiva sería repensar lo que está ocurriendo en los centros de trabajo y la tremenda reestructuración que nos está viniendo encima para articular una respuesta. Si tenemos esto de lado, solo utilizaremos retórica. Por tanto, los grandes problemas que tiene nuestro país, que heredamos casi del siglo XIX, como es la falta de un modelo productivo, la falta de industrialización y de tecnología propia, la falta de estado de bienestar, los tremendos desequilibrios territoriales que tenemos y la falta de democracia no se van a resolver si no vamos al origen del problema. Segunda idea. Si se comparte este primer elemento, pasaríamos al siguiente. Hay que pensar en el escenario post-crisis que vamos a tener. Por eso señalaba lo Coca-Cola, o lo Arcelor, o lo de la industria auxiliar del automóvil, que por aquí está. Lo digo porque esto no es Francia, aquí tenemos automóvil y un poco más, ¿no? Tenemos muchos más máquinas, ¿no? El de Renault. No, que se nos fue de Madrid. Bueno, esta reestructuración de los aparatos productivos profundiza una fragmentación del sector productivo nacional, que lo que provoca es al final un rediseño de la cadena de valor y de la división social del trabajo en torno a una idea.
se va a profundizar la concentración de los poderes de decisión económica sin que vayan acompañados a una centralización de los aparatos productivos. Es decir, nuestro territorio se va a fragmentar aún más. Y la división que hay en Madrid entre el norte y el sur, o el suroeste, y el que hay en España en estos momentos, va a ser todavía peor. Y los elementos de concentración de decisión van a profundizar aún más en que somos un país irrelevante en Europa, y sobre todo en Europa que dice. Las grandes empresas que por su poder tecnológico determinan lo que se va a producir y cómo se va a consumir, no están aquí. Y las pocas que hay no son públicas. Y nosotros vamos a ser receptor de un modelo productivo cada vez más vertical, donde nuestras empresas, las pymes famosas, las micropymes, los autónomos, se van a insertar de una manera absolutamente, de manera simplemente de subsistencia, de un PIB social y medioambiental garantizado de por vida, donde nuestra dependencia tecnológica se va a profundizar aún más, y donde la articulación del mundo del trabajo va a ser en torno al concepto de la adaptación, o de lentejas, ¿no? Esto es lo que esa fragmentación productiva en torno al concepto de adaptación es al final romper el modelo sindical y el modelo productivo del poco que teníamos todavía articulado. Y ir a modelos como que estamos avanzando, y tú que has sido de empleo muchos años lo sabes muy bien, y los que sois de acción sindical, donde los modelos, digamos, laboralistas van a desaparecer o van a atenuarse en torno a un marco donde la mercantilización de la fuerza de trabajo va a ser total. Es decir, como diría Baylor, el poder de la violencia total, del despido por parte del empresario va a ser un eje estructurante en nuestra sociedad, mientras antes era lo contrario. En un modelo donde despedir es la base, se generaban contrapesos a través del derecho, a través del sector público, que lo atenuaban, que al desaparecer van a marcar claramente el hecho del despido como un eje central de la acción empresarial en exclusiva. Entonces no vamos a cualquier cosa que es broma. Por eso una empresa que tiene beneficios se va, echa a los trabajadores, los despide y no pasa nada. Porque es consustancial al modelo que va. Y ya no es que va a atacar a los trabajadores jóvenes que tenemos de 40 años para abajo, no. Va a ser una generalización de una sociedad periférica como la nuestra. Por tanto, esto nos obliga, sería la tercera idea, lo siguiente. Es que hace la izquierda, en mi opinión, superar tres cuestiones. No podemos decir, la primera, continuamente, que lo importante es cambiar el modelo productivo, del que, por cierto, aportamos poco. Y pensar todo el rato desde variables financieras. Y todo el problema está en la deuda. No es real. La deuda es la consecuencia de la causa, que es la falta de un aparato productivo y tecnológico propio y autocentrado. Ahí es donde está el problema y la dificultad. Porque hablar en términos financieros, de redistribución, de circulación, de la moneda, de no sé qué, es lo fácil. Lo difícil es lo otro. Y por eso hay un sector de los trabajadores y de las trabajadoras y de la ciudadanía en general que nos ven muy majos en la movilización, pero no nos creen en términos electorales. Porque no nos ven como una organización capaz de liderar una alternativa económica en estos momentos. Segunda idea dentro de este concepto. No basta una política económica que diga hay que subir los salarios. Eso en España significaría, si nos sale, incentivar la capacidad de consumo de los españoles y las españolas y crear los puestos de trabajo en el centro de Europa. Porque tenemos un modelo productivo que se basa en lo que se basa. Lo has dicho tú bien. ¿Qué ha crecido? ¿Qué sectores han crecido el empleo? La construcción. Seguimos, mejor dicho, continuamos y nos profundizamos en torno a la construcción, la hostelería, la restauración, el comercio minorista, etc. Y si creemos que vamos a gobernar, por ejemplo, Madrid o a nivel estatal, y subimos los salarios y ya está, es reproducir el modelo que nos llevó a la crisis. No basta con eso. Y tercer elemento que tenemos que superar, tampoco basta con decir reforma fiscal progresiva para financiar servicios públicos. Porque lo ha dicho el compañero Nico. Si no tenemos una base productiva, no se genera riqueza. Para los keynesianos, excedente, para los marxistas, como queráis. Y por mucho que subamos los impuestos, no se va a recaudar. Y nuestra promesa de servicios públicos, que es firme, la vamos a tener que basar otra vez en que las administraciones públicas, sobre todo municipales, se endeuden.
y que los trabajadores para acceder a servicios públicos se endeuden. ¿Quién sale ganando? La banca alemana. Es decir, nuestra propuesta para que se dé la subida de salario, de servicios públicos, etcétera, tiene que partir de una idea que, en mi opinión, y esto lo he compartido alguna vez en la Federación de Industria de Comisiones, es la siguiente. Tenemos que avanzar en una alternativa económica, que lo dejo en un titular, no puedo profundizarla, pero es la siguiente. Apostar por modelos productivos donde el diseño, la investigación, la producción, la fabricación y el mantenimiento tengan una coherencia territorial. Se requiere, claramente, una política energética, ¿no? Que muchas veces hablamos, hay que reindustrializar Madrid, nadie piensa que se requiere energía, ¿dónde vamos a poner la maquinaria, ¿no? Segundo, un marco financiero que permita invertir de manera estratégica. Tercero, un choque tecnológico. Somos un país dependiente tecnológicamente de siempre. Y cuarto, hablar de marcos de democratización de la empresa, donde el trabajador decida que, imaginaros en Telemadrid, entonces, que el trabajador decida a dónde se va la subvención, dónde van los recursos y qué se hace con los beneficios que se tienen. Y eso es repensar desde la izquierda, que no lo hemos hecho, la conexión que hay entre trabajo, productividad y tecnología. Y perderle el miedo a hablar de productividad y tecnología desde luego. ¿Bien? Y estos cuatro componentes, tecnología, energía, financiación y democratización de la empresa, no lo da el mercado. Por muy transnacional, maravillosa que tenga, ¿cómo se llama? El tema de la solidaridad, la RSC. No lo da el mercado, y menos en nuestro país. Y ahí está la segunda oportunidad histórica para el sector público en nuestro país y en Madrid. Por tanto, apostar por modelos autocentrados. La tercera idea sería, avanzo, que alguno me lo dirá ahora. Edi de pronto, aunque sea venezolano, se ha vuelto nacionalista español. No. Aquel que crea dentro del marco de nuestra organización que esto significa que España se construye en contra de Europa, se equivoca. Y se lo pone fácil a la derecha reaccionaria. Cuando hablo de una economía autocentrada es apostar por los mercados internos. Los mercados internos obligan a elevar la masa salarial. Pero ¿alguien de verdad se cree que España, con sus 40 millones de habitantes, sin industria, frágil, con un desequilibrio territorial tremendo, sola es capaz de la globalización de acometer este gran salto tecnológico de la revolución verde, etcétera, etcétera? Es imposible. Es imposible. Este planteamiento que defiendo solo es posible en otro marco de integración europea. Porque en Europa sí que hay una suficiencia tecnológica. Europa sí que ofrece un mercado interno muy grande. Son millones de trabajadores y trabajadoras que viven aquí. Sí que ofrece un marco empresarial y de innovación suficiente, casi sin necesitar otras áreas, excepto la energía, que en torno a una vinculación con Rusia, sin romper nuestra homogeneidad territorial, se podría resolver. Europa sí ofrece ese marco, pero choca con el marco de integración actual, que va en el sentido contrario, que es lanzar a nuestro país a la periferia. Por tanto, nosotros necesitamos dar un vuelco grande de la correlación de fuerzas en Europa y a nivel nacional. Y ahora, bueno, Villa ha estado muchos años solo, ahora menos mal que va a estar con más gente, pero uno iba a Bruselas y se encontraba a Billy Mayer diciendo algo que siempre, que es una idea fundamental, que es, no os olvidéis, Europa se construye desde los estados. Por tanto, tenemos que dar una batalla política en ser mayoría en los estados, para dar la vuelta a la situación de Europa. Y los estados, como es el Estado español, no es una abstracción. Hay eslabones débiles que tenemos que de verdad apostar por todo. Y Madrid es un eslabón débil. Es un eslabón débil en estos momentos del Partido Popular, pero también, compañeros y compañeras, un eslabón débil del bipartidismo. Y Madrid no es cualquier cosa. Madrid es un territorio de alta concentración urbana, que permitiría ese salto tecnológico, que daría, si de verdad nosotros entramos aquí con todo, con una alternativa política y económica seria, a posibilitar el arrastre de un cambio de modelo productivo hasta la final. Pero tenemos un bloqueo regional que hay que vencer, pero también un europeo. Por eso las elecciones, voy terminando, europeas, las tenemos que conectar
con un ciclo de luchas de movilización y electoral único. El cambio en Madrid empieza en Europa. No es, bueno, esto es las europeas, a ver si crecemos y tal. No. Las elecciones fundamentales son las regionales. No, son todas. Si tenemos un gran salto a nivel europeo de todos nuestros países y también de España a nivel europeo, ayudan al cambio en Madrid, que es básico para que haya un cambio en España. ¿O alguien se cree que va a cambiar España si en Madrid sigue la derecha neoliberal gobierno? Por favor. Encima en recesión. Es imposible. Y este cambio en Madrid hay que completarlo. Y en esto hay que trascender de nuestra base social y electoral tradicional. Si no, Izquierda Unida no será la que lidere el cambio en Madrid. Y eso es una propuesta política que al final una a todos los sectores que estamos perdiendo en la crisis. Y aquí hay trabajadores y trabajadoras de distinto tipo, pero también hay pequeña empresa productiva, también hay autónomos y autónomas, también hay el mundo de la ciencia, el mundo de la cultura, y capas medias profesionales y técnicas. A todo eso hay que perder el miedo. Y si son sectores que tradicionalmente no han visto en nosotros un vehículo para el cambio, nosotros tenemos que ir allí y trazar esa alianza. Y esa alianza no se puede trazar en torno a una retórica ideológica, sino que la ideología esté al servicio de un programa que sí materialice esa política de alianza. Y un programa, claro, de alto espectro, de alta unidad, y ahí Syriza es un ejemplo, solo puede ser un programa de mínimo. El gran salto electoral de Syriza lo dio por un programa electoral que tenía 2,5 folios, creo. Porque sintetizaba perfectamente el mínimo que no sumaba, sino que multiplicaba, y que explicó, junto a su papel en la movilización, su salto electoral. Y el cambio en Madrid pasa por 5 elementos. Garantizar empleo sin precariedad. Y eso va ligado al cambio en modelo productivo que antes explico. Y ligado a otra cuestión. Mientras cambiamos el modelo productivo, mientras generamos empleo, mientras tal, nadie se puede quedar tirado, y eso es renta social garantizada. Y hablar las cosas como son. Segundo, el derecho a la vivienda, digna y asequible. Tercero, los servicios públicos de calidad y revertir las privatizaciones. Sus despidos, empezando por Telemadrid, que es el símbolo. Cuarto, reforma fiscal progresiva y banca pública. La banca privada en este país nunca ha cumplido un papel nacional. Nunca. Especulativo, siempre. Y quinto, la lucha por la democracia, porque necesitamos más poder, ser más y más capacidad de decisión. Como ciudadanos en el territorio y en la empresa, que a la izquierda se nos olvida muchas veces. Podemos tener referéndum revocatorio, referéndum y mecanismos de democracia directa, que como la empresa siga como está, no va a haber democracia plena en nuestro país. Y por último, claramente tener en la cabeza que no hay un eje de movilización y luego de voto, sino que eso es un pack. Y que no va a haber cambios si no se derrota a la derecha. Y decir claramente que somos una garantía de que esa derrota se va a dar. Pero que no va a haber cambio en torno al bipartidismo, porque hay que concretar las grandes transformaciones que demanda nuestro país, por lo menos en 3 elementos. Derogar las reformas laborales, porque a algunos se le olvida que los del mundo hicieron una huelga general, una reforma laboral que no hizo el gobierno actual, que hizo otro. Derogar las reformas laborales que no solo perpetúan la precariedad de los de siempre, sino que atacó a las islas protegidas por el sindicalismo de clase, como es el sindicalismo industrial y de los servicios públicos. Eso hay que derogar. Pero tener más industria puede tener más riqueza, pero hay que redistribuirla. Y esos son servicios públicos que permitan redistribuir la riqueza que genera el mundo del trabajo. Y eso es derogar el 135 de la Constitución. Y lo digo así de claro en un momento electoral, que tú te vas a hartar del aburrimiento de escuchar: ha vuelto a la izquierda. Ya, lo que pasa es que luego se reúnen con nosotros y nos reforman la Constitución, compañeros, que eso no puede ser. Y tercer elemento fundamental que hay que avanzar es claramente todos los elementos en donde la empresa pública y lo público avanza. Esos 3 elementos son imposibles en un marco bipartidista. El cambio en Madrid, por tanto, es derrotar a la derecha y superar el bipartidismo en torno a una izquierda que sin miedo, si es momento de posicionarse, diga bien alto que está con el mundo del trabajo y el sindicalismo de empresa. Porque ese es el factor de cambio. Porque es el que perpetúa una capacidad de resistencia y movilización mantenida en el tiempo. Y esto es seguir con la movilización,
ir mañana, seguir sumando, por relación de fuerzas cambiarla y ser mañana y pasado más en las calles para ganarles en las urnas en 2015, compañeros. Esa es la consigna. Y la segunda es que Paloma no tenga ningún día libre y que se peguen todas las elecciones de arriba para abajo. Es fundamental el paso que ha dado Izquierda Unida. No se gana ni se lidera el cambio sin política de alianza. Y política de alianza es la unidad de los movimientos sociales críticos, la izquierda transformadora y el movimiento sindical. Y esa es nuestra candidatura. Y compañeros, muchísimas gracias por escucharme y un abrazo más.